Наверняка вы смотрите и думаете, как вы не заметили, как взрослая женщина, имея два глаза и немного здравого смысла, могла не увидеть происходящее прямо перед собой. Я сама так думала о других. Я так думала, когда видела репортажи по телевидению, где женщины с надтреснутым голосом рассказывали о своих разрушенных жизнях. Я говорила себе, со мной такого не случится. Я умная, я знаю свою семью, я знаю, кто я и откуда я. Пока это не произошло со мной. И самое неприятное, что мне до сих пор трудно признать, даже здесь, даже сейчас, это то, что это был не чужой человек, не тот, кто вторгся в мою жизнь извне. Это была моя собственная кровь. Это был человек, с которым я делила комнату 16 лет, кого утешала, когда он плакал, кого защищала в школе, когда над ним подшучивали из-за кривых очков. Это была моя близкая родственница. И это был мужчина, которого она выбрала для совместного проживания. И это была я, которая поддалась чему-то, что не смогла назвать до самого конца. Hasta que ya era demasiado tarde para nombrar nada. Me llamo Lucía. Tengo 41 años, aunque hay días que me miro al espejo y no me reconozco, como si el tiempo hubiera hecho algo raro con mi cara, algo que no tiene que ver solo con los años. Nací en Burjasot. Si no lo conocéis, es un municipio que queda pegado a Valencia, de esos que ya no sabes muy bien dónde termina la ciudad y dónde empieza el pueblo. Bloques de pisos de los años 80, unos encima de otros, con las fachadas manchadas de humedad y los balcones llenos de tendederos y macetas de geranios. Todo muy junto, todo muy apretado. Los vecinos que oyen cuando discutes, que saben cuándo vuelves a casa, que te conocen desde que eras pequeña y te llaman por el diminutivo toda la vida. Lucy por aquí, Lucy por allá. Mi madre se llamaba Amparo, mi padre Manolo. Gente de trabajo, gente sin complicaciones. Él estuvo 20 años en la factoría Ford de Almusafes, de las que daban trabajo a medio Valencia en aquella época. Él limpiaba casas, 3 mañanas por semana, y los otros días cosía en casa para una tienda de ropa del centro que ya no existe. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada importante. Teníamos el piso pagado, un tercero sin ascensor en la calle Ramiro de Maestu, con las ventanas que daban al patio interior y siempre había olor a guiso en el rellano. Y teníamos las 2 hijas, Carmela, la mayor, y yo, 2 años después. Carmela. Tengo que hablar de Carmela porque sin ella no se entiende nada. Carmela era todo lo que yo no era, o eso pensábamos todos. Más guapa, o eso decían, más ordenada, más seria. Sacaba buenas notas sin parecer que se esforzaba, o al menos eso decía mi madre, que la ponía de ejemplo cada vez que yo suspendía algo. Fíjate en tu hermana, Lucy. Me lo dijo tantas veces que a los 15 años ya no me molestaba. Lo había asumido como algo natural, como el color del cielo o el precio del pan. Carmela era la buena, yo era la otra, pero Carmela y yo nos queríamos. Eso también es verdad, y necesito que lo entendáis, porque si no, nada de lo que voy a contar tiene sentido. Nos queríamos de esa manera rara que tienen las hermanas que han crecido muy juntas, que se pelean y se insultan y se cuentan los secretos y se tapan la una a la otra cuando hace falta. Había una lealtad entre nosotras que yo creía que era irrompible, que no había nada en el mundo que pudiera romperse. Me equivoqué. Cuando cumplí los 22 años, Carmela ya llevaba 3 con Marcos. Marcos Salvá Ferrer. Lo escribo entero porque quiero que suene a lo que es, un hombre, una persona real, no un fantasma. Marcos era de Paterna, hijo de una familia que había tenido un taller mecánico hasta que la crisis del 90 y tantos se lo llevó por delante. Tenía unos años más que Carmela, 5, creo, o 6, y cuando lo conocí me pareció un hombre corriente. No era guapo de manera llamativa, pero tenía esa presencia que tienen ciertos hombres, algo en la manera de estar en una habitación que hace que la gente le preste atención sin saber muy bien por qué. Hablaba poco, escuchaba mucho, y cuando hablaba, hablaba bien, con calma, eligiendo las palabras, sin las prisas que tenemos los demás cuando estamos nerviosos. Mi madre lo adoraba. ¡Qué hombre tan formal!
decía siempre. Qué tranquilo es, qué educado. Mi padre tardó más en abrirse. Él siempre tardaba en abrirse con la gente, pero al final también cedió. Marcos sabía cuándo traer una botella de vino a las cenas familiares. Sabía cuándo ayudar a fregar sin que nadie se lo pidiera. Sabía cuándo callarse y cuándo preguntar por el partido del Valencia. Yo, al principio, ni me fijé en él de otra manera. Era el novio de mi hermana. Punto. Había una línea tan clara, tan obvia, que ni se me ocurría mirar hacia ese lado. Y además yo tenía mi vida. Estaba saliendo con un chico de la facultad. Estudiaba trabajo social en la Universidad de Valencia. Primera de mi familia en ir a la universidad. Eso sí que era mío. Tenía amigas, tenía planes, tenía esa energía de los veintitantos que te hace creer que todo está por pasar todavía. ¿Cuándo empezó todo exactamente? Me lo he preguntado miles de veces. Miles, de verdad, no es una forma de hablar. En la cama por las noches, en la consulta de la psicóloga, mientras fregaba los platos, intentando localizar el momento exacto, la primera grieta, como cuando buscas en una pared pintada la línea donde empieza la humedad. Creo que fue en la boda de Carmela y Marcos. Se casaron en septiembre, un sábado. Una boda sencilla, sin ostentaciones, porque Marcos decía que las bodas grandes eran un derroche, y Carmela, que siempre había soñado en secreto con algo más grande, cedió sin decir nada. O yo creía que cedía, que eso era amor, que así funcionaban las cosas. La ceremonia fue en el ayuntamiento de Burjasot, sala de bodas civil, con un ramo de flores blancas que compró mi madre en el mercadillo del jueves. Después, comida en un restaurante de la carretera de Bétera que tenía una terraza con viña virgen y mesas de madera. Unas 40 personas. Mucho arroz con costra, mucho cava barato, mucho baile de los 80 cuando ya era tarde. Yo estaba de madrina. O de testigo, que es lo que se dice en las bodas civiles, pero en mi familia lo llamaban madrina porque suena mejor. Llevé un vestido verde que me había comprado en las rebajas del Corte Inglés y unos zapatos de tacón que a las 3 horas ya me estaban matando los pies. Me acuerdo de ese dolor en los dedos, ese dolor concreto y mezquino, mientras los veía firmar en el libro del registro. Carmela lloraba un poco. Marco sonreía de esa manera suya, tranquila, como si supiera algo que los demás no sabían. Hubo un momento, ya de noche, cuando la mitad de los invitados estaban borrachos y el de J ponía mecano, en que Marco se acercó a mí en la barra. Yo estaba sola, descalza ya, con los zapatos colgando de la mano. Me preguntó si me lo estaba pasando bien. Le dije que sí. Me preguntó si yo también quería casarme algún día. Le dije que no lo sabía, que ya veríamos, y me dijo, tú eres distinta a Carmela, más, no sé, más viva. No lo pensé más esa noche, de verdad que no. Lo tomé como un cumplido sin importancia, de los que se hacen en las bodas cuando el cava ha bajado la guardia de todos. Me puse los zapatos, bailé con mi prima Rosario y no volví a pensar en ello hasta semanas después, cuando me di cuenta de que ese comentario había quedado guardado en algún lugar de mi cabeza, como una moneda que metes en un cajón y olvidas. Terminé la carrera en junio del año siguiente. Hice las prácticas en un centro de servicios sociales del ayuntamiento, en el barrio de Patraix, y empecé a buscar trabajo con esa mezcla de ilusión y angustia que tenemos los recién graduados cuando descubren que el mundo laboral no estaba esperándoles con los brazos abiertos. El chico de la facultad y yo lo habíamos dejado a finales de tercero. Sin drama, sin escenas, simplemente se fue apagando como se apagan esas relaciones que no tienen raíz de verdad. Vivía todavía con mis padres. Dormía en mi cuarto de siempre, el de la ventana al patio, con el mismo póster de Joaquín Sábato que había colgado a los 16 años y que me daba ya un poco de vergüenza, pero tampoco me molestaba en quitar. Carmela y Marcos vivían en un piso de Paterna, cerca de donde él había crecido. Un tercero también, pero en un bloque más nuevo, con ascensor, con plaza de garaje en el sótano. Mi madre iba a verles casi todos los domingos. Yo iba menos, porque me costaba coger el autobús y porque, si soy honesta, necesitaba ese espacio mío, esa distancia de la familia que te da aire para respirar cuando tienes 23 años y todavía no sabes quién eres del todo. Pero fui más a partir de noviembre.
Fui más porque Carmela me llamó para decirme que estaba embarazada, y lo dijo con una voz que no era de alegría, era de otra cosa, algo entre el miedo y el agotamiento, y yo pensé que era normal, que los embarazos dan miedo al principio, y me ofrecí a ayudar, a acompañarla a las revisiones, a echarle una mano con la casa los fines de semana, a hacer compañía cuando Marcos llegaba tarde del trabajo. Marcos trabajaba entonces en una empresa de instalaciones de aire acondicionado, haciendo presupuestos y coordinando cuadrillas. Salía a las 8 de la mañana y a veces no volvía hasta las 9 o las 10 de la noche. Carmela lo decía sin queja, o casi sin queja, pero yo veía que estaba cansada, que estaba sola mucho tiempo en ese piso. Процесс ожидания нового этапа жизни давался ей труднее, чем она показывала. Я начал посещать ее по субботам. Приносил контейнеры с едой, приготовленной моей мамой, блюда из бобовых, курица с томатным соусом, яичный омлет с картофелем. Я оставался на обед, а иногда и на ужин. Маркос появлялся, когда у него получалось. Иногда он был рядом, иногда отсутствовал. Когда он присутствовал, мы втроем ужинали на небольшой кухне, расставив стулья вплотную к стене. Беседы велись в обычном семейном ключе. О работе, о предстоящем пополнении, о стоимости продуктов, о последних событиях. Ничего необычного. Ничего, что могло бы вызвать подозрение. Но что-то все же ощущалось. Было нечто, что сложно описать, не прибегая к оправданиям или объяснениям, поскольку я не стремлюсь оправдываться. Я лишь хочу изложить произошедшее именно так, как оно случилось. Честно. Даже если эта честность выставит меня в невыгодном свете. Маркос смотрел на нее иначе, чем это замечала Кармела. Или, по крайней мере, так я думал. Его взгляд задерживался на секунду дольше обычного, оставляя после себя некий отзвук. Nada obsceno, nada obvio, nada que yo pudiera haber señalado con el dedo y dicho, mira, esto está mal. Era sutil. Era de esa sutileza que solo notas cuando ya llevas semanas notándola, cuando ya ha entrado en tu sistema sin que hayas dado permiso. ¿Por qué no me fui entonces? ¿Por qué no dejé de ir los sábados? Porque lo negué. Porque me dije que eran imaginaciones mías. Porque Carmela estaba embarazada y sola y me necesitaba. Porque yo quería creer que era una buena hermana. Porque tenía 23 años y no sabía todavía todo lo que habría que saber para protegerse de ciertas cosas. Y porque, y esto también lo tengo que decir, había algo en esa mirada que me turbaba de una manera que no quería examinar demasiado de cerca. Sé que eso suena horrible, lo sé, me lo han dicho. Me lo he dicho a mí misma 1000 veces, con mucha más dureza de la que podría decírmelo nadie de fuera. Pero si cuento esto, es para contar la verdad, no una versión limpia de la verdad. El bebé nació en mayo, una niña. Le pusieron Sofía. Recuerdo estar en el Hospital La Fe, en el pasillo de maternidad, con esas luces de neón que te ponen los ojos de un blanco raro, esperando. Mis padres allí también, mi madre rezando en voz baja aunque llevaba años sin ir a misa. Marcos salió al pasillo con los ojos brillantes. Sí, lloraba, lo vi. Y dijo, «Es una niña, todo bien, Carmela está bien». Mi madre se echó a llorar. Mi padre le dio la mano a Marcos, con esa firmeza de los hombres de su generación que no saben abrazar, pero saben transmitir el afecto de otras maneras. Yo miré a Marcos, y él me miró a mí. Un segundo, solo un segundo, y en ese segundo supe que algo había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Pasaron 4 meses. 4 meses en los que yo estuve ausente deliberadamente, en los que busqué trabajo con más ahínco que antes, en los que salí con amigas, en los que intenté construir un muro de distancia sin que nadie en la familia notara que lo estaba construyendo. Encontré trabajo en diciembre, en una asociación de atención a familias en riesgo de exclusión en el barrio de Nazaret. Poco dinero, muchas horas, pero era lo mío. Me sentí útil, me sentí yo de nuevo. En Navidad la familia entera en casa de mis padres. Cena de Nochebuena con el olor a mazapán y el villancico en la tele de fondo. Carmela con Sofía en brazos. Sofía con un gorrito rojo que le había comprado mi madre en el mercadillo. Yo ayudando a poner la mesa. Marcos en el sofá hablando de fútbol con mi padre.
Después de cenar, cuando los mayores estaban adormilados y Carmela había ido a acostar a la niña en el cuarto de atrás que habían preparado, Marcos salió al balcón a fumar. Yo fui a buscar el abrigo que había colgado allí y nos quedamos los dos solos. Hacía frío, ese frío húmedo de Valencia en diciembre que te cala los huesos aunque no llegue a ser mucho menos 0. Me dijo, «¿Cómo estás, Lucy?» Le dije, «Bien, trabajando». Me dijo, «Te noto diferente estos meses». Дальше. Я сообщила, что у меня было много дел, что организация требует много сил, что я устала. Он сказал, «Ты же знаешь, что можешь поговорить со мной, верно?» И я взяла пальто и вошла, не ответив. Вот это и было упущением. Не выйти на балкон? Такое могло случиться с кем угодно. Упущением было не сказать ему ничего. Не сказать, «Послушай, Маркос, мне кажется, между нами есть нечто, чего быть не должно, и нам нужно дать этому определение, чтобы это можно было завершить». Но мне было 24 года, и я ужасно боялась называть вещи, вызывающие страх, и думала, что молчание — это способ завершить дело. Молчание никогда не является способом завершить что-либо. Февраль следующего года. Кармела позвонила мне во вторник утром, когда я была на работе. В ее голосе была срочность, от которой у меня застыла кровь в жилах до того, как она произнесла то, что должна была сказать. Она сообщила, что у моего отца возникли проблемы с сердцем, что он упал на кухне, что скорая уже прибыла, что они в клинической больнице. Dejé el trabajo, cogí el metro, corrí. Mi padre estaba estable. Un aviso, dijeron los médicos. Una arritmia que había que vigilar, que habría que medicar, que requería reposo. Pero fue un susto suficientemente grande para reorganizar algunas cosas. Mi madre no podía con él sola, eso estaba claro, y yo era la que vivía más cerca, la que no tenía marido ni hijos, la que podía reorganizarse. Durante las semanas que siguieron, yo estaba en casa de mis padres casi todos los días. Carmela venía cuando podía, pero tenía a Sofía pequeña y el piso de Paterna queda más lejos. Marcos a veces la traía en coche los fines de semana y se quedaba a comer. La dinámica cambió. Yo veía más a Marcos. Marcos veía más a mí. Hay una tarde de marzo que recuerdo con una precisión que me resulta enfermiza, como esas fotografías que salen demasiado nítidas y te molestan los ojos. Mi madre había ido con Carmela y la niña al médico de cabecera, una revisión de rutina de Sofía. Mi padre dormía la siesta. Y yo estaba en la cocina haciendo café cuando Marcos entró porque había olvidado el tabaco en la chaqueta que había dejado colgada en la percha del recibidor. No sé qué pasó exactamente. Quiero decir, sé lo que pasó, pero no sé cómo contarlo sin que suene a excusa o a película. Solo sé que estábamos los dos en ese pasillo estrecho, él buscando el tabaco en el bolsillo de la chaqueta, yo pasando de camino al salón con las tazas de café, y nos rozamos sin querer, y él me miró, y yo no bajé los ojos como debería haber bajado, y entonces él dijo mi nombre, solo eso. Lucía, con esa calma suya, y algo en mí se dio de una manera que no supe frenar. No voy a describir lo que pasó, no porque tenga vergüenza. Bueno, tengo vergüenza, claro que tengo vergüenza, pero no es eso, sino porque lo que importa no es ese momento, sino lo que vino después. Lo que importa es que a partir de esa tarde me convertí en otra persona, una persona que guardaba un secreto tan grande que empezaba a pesar físicamente, como llevar algo en el pecho que no te deja respirar bien. Durante los meses siguientes, viví en ese espacio extraño que existe cuando sabes que estás haciendo algo que está destruyendo algo más grande, pero no puedes parar. O no quieres parar, o no sabes distinguir entre no poder y no querer. Marcos era cuidadoso, calculador, ahora lo veo, pero entonces lo llamaba discreto. Nunca mensajes comprometedores. Me llamaba desde cabinas cuando todavía quedaban cabinas, o desde el teléfono del trabajo. Las veces que nos veíamos eran contadas, siempre con una explicación lógica, siempre en un lugar donde nadie nos conocía. Un bar en el centro de Valencia donde nadie de Burjasot ni de Paterna iba a aparecer. Una tarde en un parking de un centro comercial en la autovía,
dentro del coche, con la lluvia en los cristales y el motor en marcha para tener calefacción. Me decía que me quería. Me decía que con Carmela las cosas no iban bien, que se habían alejado desde el embarazo, que él se sentía solo. Todas las cosas que dicen los hombres en esas situaciones. Todas las frases que yo, como trabajadora social, había escuchado de boca de mujeres a las que intentaba ayudar a salir de dinámicas destructivas. Las escuchaba y las creía. Me las creía porque quería creérmelas, porque era más fácil creerlas que mirar la verdad de frente. La verdad era que yo estaba traicionando a mi hermana. Eso es lo que era. No había manera más suave de decirlo, aunque mi mente buscaba maneras suaves sin parar. Me decía, Carmela no lo sabe, Carmela no sufre, lo que no se sabe no hace daño. Me decía, esto no va a durar, voy a poner fin a esto pronto, esta es la última vez. Me decía, Marcos es infeliz, yo le entiendo de una manera que ella no puede, esto es más complicado de lo que parece. Todas mentiras. Todas excusas que me construía como paredes para no ver lo que estaba haciendo. En julio me di cuenta de que estaba embarazada. Estaba sola en el baño de mi piso. Para entonces ya me había independizado, un estudio pequeño en el Cabañal, cerca del mar, que olía siempre un poco a salitre y a humedad, cuando el test me dio positivo. Me quedé mirando esas 2 rayitas durante un tiempo que no sé cuánto fue. Puede que 5 minutos, puede que media hora. Escuchaba el ruido del tráfico por la ventana abierta, el sonido de una moto acelerando en la calle de abajo, la voz de alguien en el piso de arriba discutiendo con alguien. Lo primero que sentí no fue lo que se supone que debería sentir una mujer al descubrir que está embarazada, ni alegría, ni tristeza, ni miedo concreto. Fue una especie de calma helada, como cuando el cuerpo sabe que lo que viene a continuación es demasiado grande para procesarlo emocionalmente y decide desconectarse. Llamé a Marcos desde una cabina. Todavía quedaban algunas por el barrio. Cabinas medio desvencijadas con el cristal roto, pero funcionaban. Le dije lo que tenía que decirle. Hubo un silencio al otro lado que duró varios segundos. Luego dijo, tenemos que hablar. Quedamos 2 días después, en el mismo bar del centro de siempre, una cafetería en la calle de La Paz con los veladores de mármol y los espejos viejos en las paredes. Él llegó puntual, como siempre. Se sentó, me miró y me dijo, con esa calma que yo había confundido con solidez y que ahora empezaba a ver de otra manera, que lo mejor sería que abortara, que era lo más sensato, que él no podía dejar a Carmela, que había una niña de por medio, que su familia no lo entendería, que el escándalo sería demasiado. Lo dijo como si estuviera dando un presupuesto, con la misma voz tranquila que usaba para todo. Y yo lo escuché, y asentí, y dije que sí, que entendía, que lo pensaría. Pero no lo pensé en el sentido en que él creía que lo iba a pensar. Оказавшись в пространстве для творчества в районе Кабаньяль, я устроился на лежанке, обхватив колени и вслушиваясь в звуки прибрежных волн, проникающих сквозь проем. Впервые за долгий период я ощутил нечто, что можно было бы назвать просветлением. Это было пронзительное, почти болезненное понимание, словно снимающее слои поверхностного восприятия. Я осознал истинную сущность Маркоса. Я увидел, кем сам был в течение этих месяцев, и принял решение не прерывать процесс. Не по причинам доблести, не из-за выдающейся смелости или принципиальности, а потому, что часть меня отказалась продолжать игнорировать произошедшее, словно это не имело значения, и продолжать вести себя так, будто действительность подлежит обсуждению. Существовало дитя. Оно было моим, и оно реально. Чего я не учел, чего никакая часть моего сознания не смогла представить в полной мере, это реакция Кармелы, когда она узнает. Потому что Кармела узнала. Не так, как я опасался, что это произойдет. Драматическая сцена, громкие восклицания, раскрытие правды в семейной обстановке. Кармела узнала о произошедшем гораздо более сдержанно, гораздо более нейтрально, в полном соответствии с ее обычным поведением. Она связалась со мной в один из сентябрьских дней, когда мой период ожидания уже насчитывал 4 месяца, и тело начинало явно демонстрировать изменения. Она сообщила о своем желании встретиться. Только это. Желаю встретиться.
Мы договорились о месте встречи в зоне отдыха поблизости от ее жилища в Патерне, одном из таких мест с каменными сиденьями и хвойными деревьями, источающими аромат смолы в солнечную погоду. Кармела появилась без ребенка. Она выглядела так, будто провела ночь без должного отдыха и была погружена в размышления. Она присела рядом со мной на скамью, и некоторое время царила тишина, пока мы обе наблюдали за деревьями. Затем она спросила: «Это от Маркоса?» Я не стала интересоваться источником ее осведомленности. Я не стала отрицать. Я лишь подтвердила ее предположение. Y entonces pasó algo que todavía no sé cómo interpretar. Algo que he intentado comprender con la psicóloga y con el tiempo y con todo lo que tengo, y que sigue siendo para mí un misterio oscuro. Como esas habitaciones de las casas viejas que tienen la puerta cerrada con llave y nadie sabe dónde está la llave. Carmela no lloró, no me gritó, no se levantó del banco ni me llamó lo que podría haberme llamado con toda la razón del mundo. Me miró y me dijo: «Voy a criar al bebé como si fuera mío». Yo la miré sin entender. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Y ella me explicó, con esa misma voz quieta, como si hubiera ensayado cada frase, lo que tenía planeado. Que el bebé nacería y que ella lo registraría como hijo suyo. Que Marcos ya lo sabía. Me di cuenta entonces de que habían hablado antes de que ella me llamara a mí, de que había habido conversaciones a las que yo no había asistido, que la familia nunca sabría la verdad. Я продолжала быть той самой тетей, которая могла бы видеть малыша, и никто бы ничего не сказал. «А я?» – спросила я. «Ты?» – ответила она, – «должна своей семье это спокойствие». Именно в тот момент на той каменной скамье, пахнущей хвоей, с отдаленным шумом играющих детей на заднем плане парка, я почувствовала, что ловушка захлопнулась. Не ловушка из решеток или засовов, другого рода ловушка. Ловушка связей, ответственности, родства. Ловушка всего, что было совершено и что нельзя было исправить. Кармела знала это, и то, что она мне предлагала или навязывала, потому что это было именно так, несмотря на ее тихий голос, было молчанием, за которое мне пришлось бы расплачиваться всю жизнь. Я сказала, что мне нужно подумать, что я не могу принять такое решение за 10 минут в парке. И она сказала, что у меня есть время, что малыш еще не родится, но что она уже приняла свое решение, и теперь моя очередь решать, хочу ли я разрушить семью или принять то, что она мне предлагает. Я одна вернулась к автобусной остановке. El sol de septiembre en Valencia todavía quemaba. Un Seat Ibiza viejo pasó por la calle levantando polvo. Una señora mayor con un carrito de la compra me miró al pasar, sin razón, de la manera en que te mira la gente mayor cuando no tienen nada concreto en lo que pensar. Yo pensé, nadie sabe. Nadie de los que me rodean en este momento sabe lo que acaba de pasarme. Y eso, en lugar de aliviarme, me hizo sentir la cosa más sola del mundo. Esa noche llamé a Marcos. Le pregunté si era verdad lo que Carmela me había dicho. Me dijo que sí. Le pregunté si él había estado de acuerdo con ese plan desde el principio. Hubo una pausa. Me dijo que Carmela era una mujer muy práctica, que quería salvar el matrimonio, que él creía que era la mejor solución para todos. Para todos. Pensé en esa palabra durante días. Para todos. Como si yo estuviera incluida en ese todos. Como si alguien me hubiera preguntado. Tenía 25 años. Estaba embarazada de 4 meses y medio. Vivía sola en un estudio del Cabañal con un contrato de trabajo precario y un sueldo que no llegaba a 900 euros. Y tenía encima de la cabeza el peso de todo lo que había hecho y de todo lo que me pedían que callara. ¿Podría haberme negado? Sí, podría. Lo sé. Lo sabía entonces, aunque me costaba verlo. Podría haber ido a la Guardia Civil, aunque ¿a denunciar qué exactamente? No había delito todavía. Podría haber contado la verdad a mis padres. Podría haber parido al bebé y registrarlo yo misma como madre, que era lo que era. Podría haber hecho muchas cosas. Pero había algo que Carmela había calculado bien,
con esa frialdad suya que yo siempre había confundido con madurez. Sabía que yo no iba a ser capaz de destruir a mi familia. Sabía que el peso de la culpa que yo ya cargaba me haría doblarme. Me conocía. Éramos hermanas. Llevaba toda la vida estudiándome. Y tenía razón. En eso tenía razón. El bebé nació en enero. Una niña también, pequeña, con el pelo oscuro pegado a la cabeza, con los ojos entornados, como si la luz del mundo le pareciera demasiado después de la oscuridad. Estuve en el parto. Carmela lo había pedido. Eso tampoco lo entendí del todo hasta después. Quería que yo estuviera ahí. Quería que lo viera todo. Quería que grabara en mi memoria cada detalle de lo que iba a pasar a continuación. Me cogió la mano mientras pujaba. Marcos estaba al otro lado. Y cuando nació la niña y el médico la puso sobre el pecho de Carmela, Carmela me miró por encima de la cabeza del bebé con una mirada que no era de triunfo exactamente, pero tampoco era de nada bueno. Se llama Elena, dijo. Elena, mi hija, que se llamaría Elena Salvá y llevaría el apellido de un hombre que era su padre y el apellido de una mujer que era su tía, y que crecería llamando madre a su tía y tía a su madre, y que no sabría nada de nada durante años, quizás para siempre, dependiendo de lo que yo decidiera hacer con todo esto. Salí del hospital sola. Было время, когда солнце уже скрылось. Воздух был прохладным. Я занял место на сиденье у входа из тех, что ощущаются холодом сквозь одежду, и не проявлял наружу своих переживаний. В тот момент мои резервы для выражения эмоций были исчерпаны. Оставалось лишь ощущение погружения в некую бездну, когда смотришь наверх и видишь отдаленную границу мира. Потребовалось 3 года, чтобы начать движение к этой границе, и то, что заняло время для достижения, и то, что было обнаружено по прибытии, является предметом моего рассказа во второй части. Есть один аспект, который не освещается в общедоступной информации о существовании с такой значительной скрытой информацией. Это не опасение раскрытия, это приходит позднее, это почти управляемо, поскольку это конкретно, поскольку это имеет определенную форму. То, что не освещается, это медленное истощение. Факт того, что каждое утро, прежде чем предпринять какие-либо иные действия, прежде чем даже полностью открыть глаза, вы уже несете эту ношу. Она уже присутствует. Словно массивный предмет обстановки, который кто-то поместил в вашу грудную клетку, пока вы спали, и который теперь не проходит ни через один проем для извлечения. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en algo que ya no sabía cómo medir. Volví al trabajo en la Asociación de Nazaret en febrero, cuando Elena tenía 3 semanas. Mis compañeros me preguntaron cómo estaba. Les dije que bien. Me preguntaron si había pasado algo porque me notaban diferente. Les dije que el invierno me sentaba mal, que ya se me pasaría. Sonreí. Archivé expedientes, hice llamadas, fui a visitas domiciliarias a familias en crisis. Ayudé a mujeres a gestionar situaciones que desde fuera parecían imposibles. Y cada vez que una de esas mujeres me miraba y me preguntaba cómo yo era capaz de entender su situación tan bien, de no juzgarla, de escucharla de verdad, yo pensaba, porque yo también llevo algo que no puedo contarle a nadie. Carmela me mandaba fotos de Elena. Fotos en el móvil, con mensajes normales, de hermana a hermana. Mira cómo sonríe ya. Le encanta el agua, como a ti de pequeña. Ha dicho algo parecido a mamá, creo. Yo respondía con emoticonos, con frases cortas. ¡Qué mona! ¿Cuánto ha crecido? Y luego cerraba el teléfono y lo dejaba boca abajo sobre la mesa para no seguir mirándolo. Las visitas familiares de los domingos en casa de mis padres se convirtieron en un ejercicio de disociación que ahora, con perspectiva y con lo que he aprendido en terapia, reconozco perfectamente como un mecanismo de defensa. Me sentaba a la mesa con todos, mis padres, Carmela, Marcos, Sofía, Elena, y era capaz de estar y no estar al mismo tiempo. De hablar del tiempo, de la liga, de si el mercadillo de los jueves había subido los precios, de cualquier cosa, mientras una parte de mí flotaba un poco por encima de la escena mirándola desde lejos como si no fuera mi vida. Elena empezó a andar con 14 meses.
Me enteré porque Carmela me mandó un video de 40 segundos en el que se veía a una niña con el pelo oscuro, rizado, dando 4 pasos tambaleantes en el salón del piso de Paterna, con la moqueta beige de fondo y los muebles del IKEA que Marcos había montado un fin de semana. Elena se reía con esa risa que tienen los bebés que todavía no saben que la risa tiene límites. Yo vi ese video unas 20 veces seguidas en el estudio del Cabañal. Luego lo borré. Luego lo recuperé de la papelera. Luego lo volví a borrar. No la llamaba mamá porque todavía no hablaba bien. Pero la llamaría. Claro que la llamaría. Y yo lo sabría. Y Carmela sabría que yo lo sabría. Y todo seguiría igual, girando sobre sí mismo como esas peonzas que se mueven muy rápido y parecen quietas. Marcos me había dejado de llamar. Después del nacimiento de Elena, el hilo entre nosotros se cortó de una manera que no fue dramática, sino gradual, como se cortan los hilos que están deshilachados desde hace tiempo. Un mensaje menos, una llamada que no llegó. Un silencio que se instaló y al que ninguno de los dos puso objeción. En las cenas familiares seguía siendo correcto conmigo, ese educado suyo de siempre, ese hombre que sabe decir lo que hay que decir en cada momento. Pero ya no me miraba de aquella manera, ya no duraba un segundo de más. Y eso, que debería haberme aliviado, me hizo sentir algo que no quiero llamar por su nombre porque me da demasiada vergüenza. Me hizo sentir que me habían usado, que había sido conveniente durante un tiempo y luego había dejado de serlo. A los 2 años y medio de todo esto empecé a dormir mal. No el mal dormir de cuando tienes preocupaciones concretas y tu mente las repasa en bucle antes de dormir. Era un insomnio de otra clase, más físico, como si mi cuerpo se hubiera puesto en guardia permanente y no encontrara el interruptor para apagarse. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin razón aparente. Me quedaba mirando el techo del estudio, con el ruido del mar de fondo y las luces de los coches pasando por la ventana. Y no podía hacer nada más que estar ahí, despierta, esperando que volviera el sueño, que a veces volvía y a veces no. Empecé a cometer errores en el trabajo, pequeños al principio, expedientes mal archivados, fechas confundidas. Una vez mandé un informe a la familia equivocada, un error grave que por suerte se detectó a tiempo, pero que me costó una conversación seria con la coordinadora de la asociación. Una mujer de Alicante con el pelo corto y los ojos muy directos que me miró y me dijo: «Lucía, ¿estás bien? Y quiero que me lo digas de verdad, no lo que crees que tengo que escuchar». Le dije que sí, mentí. El punto de inflexión, el momento en que algo empezó a moverse de verdad, aunque yo todavía no lo supiera, fue una tarde de octubre cuando Elena tenía casi 3 años. Fui al piso de Carmela a llevar unos libros que mi madre había comprado para las niñas en el mercadillo. Sofía estaba en el colegio. Carmela estaba en la cocina. Y Elena estaba en el salón, sentada en la alfombra, jugando con unos bloques de colores. Me vio entrar y levantó la cabeza. Y me dijo, con esa voz de los niños de 3 años que tienen las palabras todavía un poco redondas: «Tita Lucy». Tita Lucy. Tía Lucía. Me arrodillé a su lado, le dije hola. Me ofreció un bloque azul con una seriedad que me partió el corazón. Jugamos un momento, los dos en la alfombra, con Carmela haciendo ruido en la cocina al fondo. Y Elena me miró con esos ojos que eran mis ojos, que tenían el mismo color exacto que los míos, ese marrón claro que en la familia siempre habíamos llamado color miel, y que en Carmela y en Sofía no existía, y me sonrió. Y yo supe que no podía seguir así. No lo supe de golpe, como una revelación bíblica. Lo supe de la manera en que sabes las cosas importantes. Despacio, con resistencia, con un dolor sordo que va creciendo hasta que ya no puedes ignorarlo. Lo supe mientras volvía en el autobús al Cabañal, mirando por la ventana los campos de naranjos que quedaban entre Paterna y la ciudad. Esos campos que sobreviven entre los polígonos industriales y las rotondas como supervivientes de otra época. Lo supe mientras preparaba la cena en mi estudio pequeño. Lo supe mientras me tumbaba en la cama sin poder dormir. No podía seguir así, pero tampoco sabía qué significaba no poder seguir así en términos concretos. ¿Decírselo a mis padres?
¿Ir a un abogado? ¿Hablar con Carmela de nuevo? ¿Denunciar algo? ¿Y qué denunciaba exactamente? Técnicamente no había delito todavía, o sí lo había, o dependía de cómo se mirara. El registro de Elena con los apellidos de Carmela y Marcos, sin que yo apareciera en ningún documento, yo había firmado una renuncia voluntaria de filiación que un abogado amigo de Marcos había redactado y que yo, en el estado en que estaba 2 semanas después del parto, había firmado sin entender del todo lo que firmaba. Eso sí podía ser algo, eso sí tenía forma legal, pero para moverme en esa dirección necesitaba 2 cosas que en ese momento no tenía: energía y apoyo. La energía llegó poco a poco. El apoyo llegó de donde menos lo esperaba. En enero de ese año, mi coordinadora en la asociación me insistió por tercera vez en que fuera a ver a alguien. No te lo digo como jefa, me dijo. Te lo digo como persona que lleva meses viéndote. Me dio el nombre de una psicóloga que trabajaba en un centro de salud mental en el barrio de Ruzafa. Se llamaba Inmaculada, aunque todo el mundo la llamaba Inma. Primera consulta. Un miércoles por la tarde, sala pequeña con una planta en la ventana y 2 sillas enfrente, sin mesa entre nosotras. Le conté todo en la segunda sesión, no en la primera. En la primera apenas hablé, solo respondí preguntas con frases cortas como alguien que no está seguro de si puede fiarse del terreno donde pisa. Pero en la segunda sesión, no sé por qué, algo se dio. Empecé a hablar y no paré durante casi toda la hora. Inma no interrumpió, no puso cara de horror, no me juzgó, o si me juzgó, lo guardó donde se guardan esas cosas. Solo escuchó y tomó alguna nota, y cuando terminé me preguntó cómo me sentía. Le dije, como si hubiera estado conteniendo el aire 3 años y acabara de soltarlo. Me dijo, bien, ahora empezamos. Las sesiones con Inma fueron lentas y no lineales, como lo son siempre estas cosas cuando se hacen bien. No fue que fui al psicólogo y a las 4 semanas estaba curada y lista para actuar. Fue más complicado que eso. Hubo semanas en que retrocedía, semanas en que salía de la consulta más agotada que cuando había entrado, semanas en que le decía a Inma que no podía, que era demasiado, que era mejor dejarlo estar. Y ella me decía, ¿mejor para quién? Esa pregunta me persiguió durante meses. ¿Mejor para quién? No para mí, no para Elena, que crecía sin saber quién era, no para nadie en realidad, excepto para el sistema de silencio que Carmela había construido y que a todos, de una manera u otra, les convenía mantener. En marzo, Inma me derivó a un abogado especialista en derecho de familia. Se llamaba Eugenio Palomares. Tenía el despacho en un edificio de la calle Colón con el ascensor antiguo de rejilla metálica que crujía al subir. Era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo blanco y los modales cansados de alguien que ha escuchado muchas historias difíciles y ya no se sorprende de nada. Me escuchó. Leyó los documentos que yo había podido recuperar. Llamó a un colega para consultar algo y me dijo que la renuncia de filiación que yo había firmado tenía vicios graves. Yo no había tenido representación legal propia. Había firmado en un estado de vulnerabilidad documentable, y había aspectos del proceso que no seguían el procedimiento correcto según el registro civil. Me dijo, «Esto no está cerrado, Lucía». Fueron las 4 palabras más importantes que escuché en años. El proceso legal fue largo, muy largo. Eugenio me explicó que habría que presentar una demanda de impugnación de filiación, que el juzgado de primera instancia de Valencia tendría que admitirla a trámite, que habría pruebas periciales, entre ellas una prueba de ADN, que Carmela y Marcos serían notificados y tendrían representación, que todo esto podía tardar entre 1 y 2 años en resolverse, y que en ningún momento estaba garantizado el resultado. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Carmela se enteró de la demanda un martes de mayo, cuando el juzgado la notificó. Me llamó esa misma tarde. Cogí el teléfono porque pensé que era mejor hablarlo que dejar que se instalara el silencio. Su voz era diferente a la del Parque de los Pinos 3 años antes. Esta vez había algo que sí podría llamar miedo. O quizás era rabia. Es difícil distinguirlas cuando vienen juntas. Me dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? Le dije, sí. Me dijo, vas a destruir a esta familia.
Le dije. La familia ya estaba destruida, Carmela, solo que nadie lo había dicho en voz alta. Hubo un silencio largo. Luego ella colgó. Mis padres se enteraron de todo ese verano. No de una vez, no en una escena dramática como las de las películas. Se enteraron en fragmentos, porque la verdad grande a veces no puede entrar entera por ninguna puerta, y tiene que hacerlo en pedazos. Primero mi madre, a quien se lo conté yo en la cocina de su casa un sábado por la mañana, con el café en la mano y la tele apagada. Mi madre no dijo nada durante mucho rato. Luego lloró. No me preguntó qué había hecho ni por qué. O quizás sí me lo preguntó y yo no lo recuerdo bien porque ese día entero es un poco borroso en mi memoria, como las fotos que se mueven. Luego abrazó a mi padre cuando llegó. Y luego, durante semanas, hubo en esa casa un silencio de los pesados, de los que lo llenan todo. Mi padre tardó más en hablar conmigo. Era su manera. Pero un domingo, mientras yo lavaba los platos y él secaba, me dijo: «Hiciste mal, Lucy, pero llevas mucho tiempo pagándolo». Y no dijo más. No hacía falta. El juicio se celebró en enero, 4 años después del nacimiento de Elena. Juzgado de primera instancia número 7 de Valencia. Una sala con las paredes beige y las sillas duras y el escudo de España sobre la mesa del juez. Eugenio a mi lado. El abogado de Carmela y Marcos al otro lado de la sala. Carmela con un traje oscuro y el pelo recogido, sin mirarme. Marcos con corbata, que no le había visto nunca con corbata en todos los años de familia. Las pruebas de ADN habían confirmado lo que todos sabían. El informe pericial estaba sobre la mesa del juez. Había testimonio de Inma, en calidad de psicóloga, sobre mi estado en el momento de la firma de la renuncia. Había documentación del proceso irregular con el que se había tramitado la filiación. Eugenio había hecho su trabajo bien. El juez tardó 6 semanas en dictar sentencia. 6 semanas en las que yo fui al trabajo, volví a casa, fui a las sesiones con Inma, dormí mal, dormí algo mejor, dormí mal de nuevo. 6 semanas en las que Carmela no me llamó y yo no la llamé, y el silencio entre nosotras se fue sedimentando en algo que no sé si llamar distancia o herida o las dos cosas a la vez. La sentencia estableció que la filiación de Elena debía ser modificada en el registro civil para reconocer mi maternidad biológica, que la renuncia firmada años atrás era nula por los vicios formales y las circunstancias documentadas, que se iniciara un procedimiento de custodia con intervención de servicios sociales para determinar la situación más adecuada para la menor, teniendo en cuenta su interés superior y los vínculos afectivos establecidos. Ese último punto era el más complicado, porque Elena tenía 4 años. 4 años viviendo con Carmela como su madre. 4 años llamándola mamá, durmiendo en su cuarto, conociéndola como el centro de su mundo. Y yo era la tita Lucy, la visita del domingo, la señora que le traía libros del mercadillo. Los servicios sociales intervinieron durante varios meses. Hubo reuniones, informes, visitas al domicilio. Hubo una trabajadora social, una mujer joven de Castellón que hacía su trabajo con una seriedad que yo reconocí y respeté, que habló con Elena, con Carmela, con Marcos, conmigo. Hubo una mediadora familiar que intentó sentarnos a todas en la misma sala, Carmela y yo, para buscar algo que pareciera razonable para todo el mundo, o al menos para Elena. Esa reunión de mediación fue la más difícil de todo el proceso, más difícil que el juicio, más difícil que la conversación con mis padres, porque por primera vez en años, Carmela y yo estábamos sentadas enfrente la una de la otra, sin la posibilidad de colgar el teléfono ni de salir por una puerta, con una mediadora entre nosotras que se llamaba Dolores, y que tenía la paciencia de alguien que ha visto cosas peores, y sabe que el silencio también es parte del trabajo. Carmela habló primero. Dijo que Elena era su hija, que la había criado desde el primer día, que no había en el mundo ninguna definición de madre que no le correspondiera a ella, que lo que yo había hecho, buscarla legalmente, después de todo lo que había pasado, era el acto más egoísta que había visto en su vida. La escuché, no la interrumpí, porque había partes de lo que decía que eran verdad. Elena sí era su hija, en todo lo que importa en el día a día. Carmela sí la había criado, sí le había dado el pecho, sí había estado en las noches de fiebre,
Sí había aprendido su manera de dormir y sus canciones favoritas y el cuento que pedía siempre antes de dormir. Eso era real, y yo no podía borrarlo. Cuando me tocó hablar, no dije que quería quitarle a Elena. Dije que quería que Elena supiera quién era, que tenía derecho a saberlo, que había una verdad enterrada bajo esa familia construida sobre el silencio, y que tarde o temprano, si no se contaba bien, Elena la encontraría sola, de la peor manera posible, y que eso le haría más daño que cualquier cosa que pudiéramos hacer ahora, con cuidado, con tiempo, con apoyo. Dolores nos miró a las dos y dijo, ¿hay algo en lo que las dos estén de acuerdo? Silencio. Luego Carmela dijo, que Elena no tiene que sufrir. Y yo dije, eso. Fue el primer acuerdo que alcanzamos en 4 años. El proceso fue lento, y hubo marcha atrás, y hubo momentos en que pensé que era imposible, que no habíamos llegado a ningún sitio, que todo había sido para nada. Pero Dolores era buena en lo que hacía. Y Inma seguía siendo mi ancla cada miércoles en esa sala con la planta en la ventana. Y Eugenio seguía respondiendo a mis mensajes con una paciencia que yo le agradeceré siempre. El acuerdo final, homologado por el juez, estableció que yo sería reconocida legalmente como madre biológica de Elena en el registro civil, que la custodia continuaría con Carmela, que era el entorno de estabilidad que Elena conocía, que yo tendría un régimen de visitas progresivo, supervisado al principio y luego libre, con la posibilidad de ampliar cuando Elena fuera mayor y pudiera participar en las decisiones sobre su propia vida, y que, cuando Elena tuviera edad suficiente para entenderlo, se le explicaría la verdad de manera adecuada y con apoyo psicológico. No fue lo que quería, no fue todo lo que quería, pero fue algo, fue real. Fue el primer pedazo de verdad que existía en papeles firmados y sellados, y eso valía más de lo que puedo explicar. Marcos fue condenado en un procedimiento separado, porque hubo procedimiento separado, impulsado por el fiscal una vez que todo salió a la luz, por un delito de falsedad documental en relación con el registro de Elena, con agravante por la vulnerabilidad de la víctima. Le cayó una multa y una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. No entró en prisión. Su abogado fue bueno, y el delito, aunque real, no alcanzaba los umbrales de gravedad para una pena de prisión efectiva en primera instancia. Carmela no fue imputada. El fiscal consideró que su participación, aunque presente, quedaba en un espacio legalmente difuso que no permitía formular acusación con garantías de condena. Lo sé que parece poco. Me lo dijeron muchas personas. ¿Solo eso? Después de todo, ¿solo eso? Y sí, legalmente fue poco. Pero lo legal y lo real no siempre coinciden, y yo había aprendido ya a separarlos. Carmela y Marcos se separaron el año siguiente. No sé muy bien qué pasó entre ellos. No me lo contó nadie y tampoco lo pregunté. Me llegó por mis padres, que lo sabían por los vecinos, que lo sabían por no sé quién. Así funcionan estas cosas en los barrios, en las familias, en los pueblos. Marcos se fue a vivir a Sagunto con una mujer que había conocido en el trabajo. Carmela se quedó en el piso de Paterna con las niñas. Mi relación con Carmela es la cosa más rara de explicar. No somos enemigas, no somos hermanas como antes. Somos algo para lo que no tengo nombre todavía, y quizás no hace falta tenerlo. Quizás hay relaciones que existen sin nombre y es mejor así. Nos vemos en las citas que establece el acuerdo de visitas. Somos educadas, somos civilizadas. Hay días en que me parece que hay algo debajo de esa corteza. Algo que podría ser el comienzo de un entendimiento. Y hay días en que me parece que la distancia entre nosotras es permanente e irreducible. Elena tiene ya 7 años. La semana pasada la llevé al Oceanographic. Comimos bocadillos en un banco delante de la pecera grande, la del tiburón, y ella me dijo que quería ser bióloga marina cuando fuera mayor, porque los tiburones le parecían injustamente temidos. Le dije que tenía razón. Me miró con esos ojos color miel y me preguntó por qué se me había puesto la cara rara. Le dije que no se me había puesto nada. Me dijo que sí, que se me había puesto cara de que iba a llorar. Le dije que era de la emoción de los tiburones. Se rió. Todavía no sabe quién soy. Lo sabrá. El acuerdo lo establece y yo lo he aceptado,
aunque haya días en que esa espera me pese de una manera que no tiene nombre. Pero lo acepté porque Inma me ayudó a entender que el tiempo de Elena es el tiempo de Elena, no el mío. Que las verdades que se dan antes de que alguien esté listo para recibirlas no son regalos, son cargas. Cuando sepa, cuando llegue ese momento, no sé qué pasará, no sé cómo reaccionará. Es posible que se enfade, es posible que no entienda, es posible que necesite años para procesarlo. Es posible que nunca quiera llamarme madre, y si eso pasa, lo aceptaré también, aunque me cueste. Lo que no es posible, lo que ya no es posible, es que crezca sin saber que existe, que crezca creyendo que su historia empieza donde otros decidieron que empezara. Eso ya no. ¿Por qué cuento todo esto? Me lo pregunto mientras hablo. Me lo pregunto con genuina curiosidad, porque no es fácil. Porque hay personas que van a verme y van a juzgarme, y con razón. Hice cosas que estaban mal. Tomé decisiones que hicieron daño. Participé en un silencio que se hizo más grande con cada año que pasaba. No vengo aquí a presentarme como víctima pura porque no lo soy. O no solo lo soy. Soy también alguien que eligió mal durante un tiempo, y que luego eligió diferente. Lo cuento porque hay mujeres que están ahora mismo en el silencio en que yo estuve. Mujeres que firmaron algo que no entendían del todo. Mujeres a las que les dijeron que lo mejor para todos era callarse. Mujeres que llevan años cargando un peso que no les pertenece solo a ellas. Y quiero que sepan que los documentos se pueden impugnar, que los jueces de instrucción escuchan, que los abogados de familia existen para esto, que los servicios sociales, cuando funcionan bien, funcionan de verdad, que hay salida aunque no se vea desde dentro. Y lo cuento por Elena, porque cuando tenga la edad suficiente para buscar esto, y los chicos de hoy lo buscan todo, lo sé, lo saben los que tienen hijos adolescentes, quiero que encuentre esto, quiero que escuche mi voz, quiero que sepa que nunca dejé de intentarlo, que el silencio que hubo durante años no fue indiferencia, fue miedo. Y que el miedo, cuando aprendes a mirarlo de frente, tiene menos poder del que crees. Eso es todo lo que tengo, por ahora.